A ver. Habló. Ponle play. A ver. Por favor, estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Pero la presión que están sufriendo nuestras familias, nuestro entorno. Mi oficina fue ultrajada, ustedes lo saben. Mi oficina. La vandalizaron, se llevaron todos los equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente no va a ir, Daniel. Y el presidente electo tenemos que protegerlo todos. Ahí están declaraciones de María Corina Machado. Esto es brutal, esto estaría sucediendo hoy. La dictadura venezolana iría a buscar a Edmundo González. El fiscal no dijo también, repasó al presidente de la República de Chile, ¿no? Que dijo que era agente de la CIA. Dale, pero si no sacó la carrera y va a ser agente de la CIA. Vamos con Venezuela. A ver, pasaron dos cositas. A ver, póngame. La Unión Europea no reconoce a Maduro como presidente y España plantea sanciones sin obtener unanimidad. A ver, seguimos con sanciones. ¿Qué más tenemos? A ver qué dijeron. Fiscal Nacional de Venezuela, ¿este es el Tarek William? Ah, sí. Fiscal Nacional de Venezuela acusa a Boric de ser un neo-Pinochet y un agente de la CIA tras críticas a... ¡Oh! ¡Qué locura! Si el presidente es de la CIA, yo trabajo en la NASA. Soy de la NASA. A ver, desde los neopinochetistas nos distanciamos claramente del presidente Boric como neopinochetista. Corten el escándalo en Venezuela, ¿no? Corten el escándalo, sí, está bien. Mira, yo le voy a decir una cosa. El punto, si no fuese, sería gracioso si no fuera tan trágico. Sería gracioso si no fuera porque carajos como este andan matando venezolanos, persiguiendo venezolanos, torturando a los venezolanos, obligándolos a abandonar su país. Si no fuera porque carajos como este controlan por lo menos unos 40... Había un reportaje de CNN el año 2018 que por Venezuela pasaban $40.000 millones en droga anualmente. Eso es el 2018, no tengo idea cómo estará el negocio hoy día. Entonces, sería gracioso todo lo que está pasando aquí, sería un capítulo más de una novela de García Márquez, ¿no? Un poco de realismo mágico. Pero la verdad es que es una triste realidad para Venezuela lo que están viviendo y no existe la voluntad de poner término a esa tiranía. Y los venezolanos no van a salir solos de ella. Sí, yo quiero agregar algo, porque creo que si para algo ha servido lo que está pasando hoy en Venezuela, es también para actualizar o recordarnos que hace 65 años todavía existe una dictadura en Cuba y que habíamos dado así como olvidada. Y es relevante este punto, no solamente porque tenemos que, obviamente, apoyar los aires de libertad en Venezuela, pero también los aires de libertad en Cuba, dictadura que ha sido apoyada durante estas más de 6 décadas por la izquierda chilena, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y resulta que yo también quisiera mencionar los dichos de Carmen Hertz, esto de que en Venezuela habría más libertad de expresión y libertad de prensa que en Chile. Y recordarles también a los chilenos en ese contexto... Quizás se sentía mal la señora ayer, como Hermosilla y... No lo sé, no creo, porque Carmen Hertz es comunista y es de las comunistas consistentes. No tan consistentes como, en el fondo, lo que ha hecho Hugo Chávez, lo que hizo Hugo Chávez y Maduro en materia de libertad de expresión y prensa en Venezuela, que es la misma agenda del Partido Comunista efectivamente en Chile, a través de, por ejemplo, la Comisión para la Desinformación de Camila Vallejo y del Partido Comunista, de Jadwe, y del Partido Comunista en general, que en su época decía, estimado Gonzalo, que había más libertad de prensa y de expresión en la Unión Soviética que en Estados Unidos, y hoy día Carmen Hertz nos sorprende, digamos, con estas cuñas diarias que a ella tanto le gustan, que hay más libertad de expresión en Venezuela o incluso en Cuba que en el propio Chile. Así que no olvidemos que aquí hay un partido que apoya dictaduras y que si pudiera implementar el mismo modelo en Chile, lo haría tal como lo intentan hacer a través del gobierno de la Pancho Rego, y después me gustaría escuchar a Ignacio. Muchos nos preguntan por qué nosotros seguimos hablando del tema de Venezuela, y es porque Chile tiene mucha vinculación con Venezuela.
Las oleadas migratorias que hemos recibido estos últimos años son básicamente por la dictadura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las futuras oleadas migratorias van a ser culpa de la dictadura del Partido Socialista Unido de Venezuela. La imposibilidad de retorno de los venezolanos que hoy en día están en Chile y que quieren volver a juntarse con sus familias es culpa de ¿quién? De la dictadura liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros aparte financiamos el régimen de Maduro, sí es brutal, porque las remesas que envían los venezolanos que están en Chile terminan financiando con petrodólares, ¿cierto?, al régimen venezolano. Eso es clave. ¿Qué otra vinculación hay entre Venezuela y Chile? Bueno, que acá en Chile hay maduristas y hay soldados de Maduro. Por eso tenemos a Alejandro Navarro de candidato a gobernador por el Biobío, que es el candidato del oficialismo, de los muchachos, ¿cierto? Y es el candidato hoy en día que defiende el gobierno, es el candidato del gobierno. Madurista, el soldado Maduro. Lo de Carmen Hertz ya es brutal, es pornográfico. O sea, a Carmen Hertz hay que decirle en su cara dos cosas. Carmen, va a llegar Guarelo mañana a decirnos que no estamos hablando frente a la gente, ya, Guarelo, no te enojes. No, ya, a través de la pantalla, que Juan Cristóbal, a través de la pantalla. Si no nos ve. No nos ve, pero me conoce a mí, conoce a La Paz, conoce a todos los panelistas, pero no nos ve. A Carmen Hertz hay que decirle dos cosas. Primero, eres una mentirosa. Carmen Hertz. En Venezuela no hay más libertad de prensa que en Chile. Y es una mentira cuando tú señalas que esa libertad de prensa permite tener diarios opositores, porque en Venezuela no los hay. Así de siempre, no sea mentirosa. En Chile, si los medios de izquierda no son leídos es porque son pencas, porque son medios que se dedican a calumniar, como El Ciudadano, El Desconcierto. Tu radio, Nuevo Mundo, no la escucha nadie. ¿Sabes por qué? Porque son pencas. Porque los comunistas, por definición, son pencas. Y aparte, señora Carmen Hertz, usted es negacionista. Negacionista. ¿Sabe por qué? Porque desde que usted dice que Venezuela no es una dictadura, usted avala como cómplice pasiva las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de venezolanos que hoy en día están siendo asesinados. ¿Sabe por qué? Por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Usted es una negacionista. Eso lo hace incluso el Partido Comunista venezolano. Ignacio, a ver. Declaraciones, Venezuela. ¿Cuál es la pregunta, Gonzalo? Porque hay varios elementos. ¿Usted cómo ha visto ahora? ¿Cuál es su postura? No, yo personalmente mantengo la misma postura. Creo que... ¿Está esperando la acta o no? No. Lo discutimos con el diputado Kaiser, creo, la última vez que estuvimos acá. Acá hay dos salidas para este problema, ¿no es cierto? Una es la incursión armada, ¿no es cierto?, que es una forma de terminar con régimen dictatoriales. Y la otra es la diplomacia. Si quieren jugarse por la vía armada con una incursión militar, bueno, Donald Trump no lo hizo a juicio del diputado Kaiser porque es proteccionista, no se quería meter en un foro en Venezuela. Aislacionista. Pero también es una realidad que el narcotráfico y el crimen organizado en Venezuela, como también en México, como también en Colombia, representa, en palabras del gobierno de Estados Unidos, un riesgo para la seguridad interna del país. Por tanto, ellos tienen las excusas suficientes necesarias para poder invadir un país que consideran un problema y lo podrían hacer, pero no lo hacen porque saben perfectamente que la incursión militar no resuelve el problema por distintas circunstancias en las que yo no soy especialista, pero que sí nos podemos informar respecto a las dificultades que existen para hacer una operación militar en territorio venezolano. Por otra parte, habemos otros que no estamos en el panfleto ni en la declaración, ¿no es cierto?, que deja tranquila a cierta barra brava, y que consideramos que los cambios que deben haber en Venezuela para terminar con la dictadura el día de hoy tiene que pasar por la conversación, por el diálogo y por la diplomacia, porque lamentablemente las buenas intenciones y las declaraciones que muchas veces pueden decir la verdad, otras veces no han solucionado el problema en más de una década. Estás defendiendo, disculpa, pero tú estás defendiendo la permanencia del régimen. Si se hubiese actuado de la misma manera, o si no se hubiese actuado de la misma manera, en Panamá Noriega todavía sería el presidente. Sí, y en Chile, ¿cómo se terminó con 17 años de dictadura? Sí, diputado? pero ¿sabes qué es lo interesante? En Chile se terminó. Esa es la diferencia. ¿De qué forma Cuba, sí, se terminó de la mano de la aplicación de violencia contra aquellos que en ese momento querían establecer en Chile un régimen como el de Maduro. Ahora, Perdón. Pero es que si es cierto. A ver, pero viejo, si eran marxistas, leninistas, Altamirano llamaba a la insurrección de la Armada. La pregunta fue otra. Pero deja eso de lado. Pero es que la pregunta, diputado, la pregunta fue otra. ¿Cómo se terminó la dictadura de 17 años en Chile? ¿Cómo se terminó? Porque el gobierno militar, no, porque funcionó la institucionalidad que estableció el gobierno militar. Se había una dictadura. La Constitución del 80. Había una dictadura. Pero si la Constitución del 80 estableció los plazos de entrega al poder y se
entregó el poder dentro de esos plazos. Pero, y cumpliendo con lo que había establecido ahí, no me habían puesto. Ustedes salen a celebrar todos los 5 de octubre, se celebra todos los 5 de octubre, salen a celebrar, derrotamos a Pinochet con el lápiz. Sí, ¿y quién puso el lápiz en esa mano? ¿Quién puso la papeleta en la mesa? La puso en su momento el gobierno militar. Ahora, gobierno militar. Déjame terminar. Para usted, Venezuela es una dictadura y lo de Pinochet. No, si no te voy a responder a esto, porque quiero volver a lo que es el punto central. Nuevamente, el punto central es que tú no vas a tener jamás. Pinochet fue un mi viejo, déjame terminar de hablar, porque si no, no tiene sentido. Responde, entonces, pues no, porque me querías llevar a un tema que no es el que estamos conversando. ¿Cómo que no? No, yo te estoy diciendo lo siguiente. Tú me hablas de cómo sacas tú al gobierno de Maduro. Y tú me dices que por vía diplomática, que yo sepa, ningún gobierno jamás ha sido sacado, un gobierno tiránico, asociado al narco, etcétera, ha sido sacado por la vía diplomática. Eso significa que te quedan 2 soluciones, las 2 soluciones son soluciones de fuerza, porque contra gobiernos de fuerza que efectivamente no tienen la voluntad de entregar el poder, ¿ya? Ni incentivo, la única manera de salir de esos es por la fuerza. Entonces tienes la posibilidad de una revolución o un golpe de Estado interno, ¿ya? Que son escenarios, tú tienes la opción de una intervención militar externa. Lo diplomático no veo por dónde. ¿Y la otra dos por quién? No lo veo por dónde. La dictadura de 17 años se venció por un plebiscito, la dictadura de Pinochet. También la dictadura de Maduro debe tener una salida diplomática, de tener una salida democrática, porque es la paz, el diálogo, la manera de salir de cualquier tipo de conflicto. Ahora, la presión internacional por la violación a los derechos humanos del régimen de Maduro debe ser mayor aún de lo que está haciendo, y yo invito a todos los países a aumentar la presión, porque es la única manera de que podamos salvar vidas. ¿Cuántas dictaduras terminamos? ¿Un plebiscito? Una. Nosotros en Chile terminamos una dictadura de 17 años, porque eso es lo que fue, y así lo han reconocido también varios partidos de la derecha. Entonces se han hecho críticas en torno a las violaciones de derechos humanos que existieron en periodo de dictadura, pero también se reconoce que el proceso transicional permitió la menor cantidad de derramamiento de sangre, y yo siempre esperaría que esa sea la vía de salida de un régimen que en este caso es totalitario, que en este caso está infringiendo las normas mínimas de la democracia. Entonces creo que es muy peligroso, sobre todo a partir de nuestra propia experiencia, proponer una salida vía armada, sobre todo entendiendo que acaban a ser los venezolanos, la sangre de los venezolanos la que se va a derramar, porque no nos olvidemos que las guerras se cierran por arriba, pero se sangran siempre por abajo. Sí, pero la libertad, discúlpame, por la déjame libertad a las pymes y vuelvo contigo, Paz. Aguántame un poquito. La Paz mandó una foto, parece, a la producción, ¿no? ¿De Paz Charpentier? Quiero decir algo relevante a los panelistas y a todos quienes nos están escuchando el día de hoy. Han visto aquí algunos que reprochan más o menos nomás lo que sucede en Venezuela, porque no están dispuestos a reconocer a Edmundo González. Pero una golondrina no hace verano. Hace más de 65 años que la izquierda chilena apoya a la dictadura castrista. Y no solo eso, Gonzalo, sino que además, a pesar de los dichos y la posición del Partido Comunista Chileno respecto a Venezuela, lo mantienen dentro del gobierno y además les permiten una alta libertad de expresión y manifestación de sus posiciones a la opinión pública. Y yo quiero mostrarles una foto que demuestra que el Partido Comunista Chileno es más duro que turrón vencido, como me dijeron hace un rato. Imagínense ustedes que los comunistas venezolanos... ¿Esto de cuándo es, Paz? De hoy día, publicada el día de hoy en el Mercurio, dicen los comunistas un paso de no retorno hacia el autoritarismo. Se refiere el Partido Comunista venezolano al dictador Nicolás Maduro. Dice, los dirigentes del Partido Comunista de Venezuela dijeron ayer que el gobierno de Nicolás Maduro, comillas, ha dado un paso de no retorno hacia el autoritarismo tras las elecciones. La aguda crisis política en Venezuela ha dejado al descubierto el carácter reaccionario del gobierno. Reaccionario. Que ha dado un paso de no retorno. Entonces, imagínense, ese es el Partido Comunista chileno con el que Gabriel Boric duerme, Pilar, habita, comparte opiniones dentro del gobierno, que lamentablemente nos conduce, pero eso va a terminar. Pilar. Sí, bueno, quiero mencionar que ninguna dictadura es buena, sea de izquierda o de derecha. ¿Incluye la cubana? En el caso de Chile ya tenemos una experiencia y por eso yo creo que el presidente Boric ha sido duro con ello. El decir que hay libertad de expresión, como se mencionó hace algunos días, hace 3 semanas atrás se expulsaron 3 periodistas chilenos donde se les acusa que iban a conspirar.
Y bueno, yo creo que se debe encontrar una salida democrática para ellos. Hay panelistas acá que probablemente habrían votado por Pinochet y esto habría continuado como un dictador dentro de nuestro país. En el caso del Partido Comunista, quisiera mencionar que está regido por la política exterior, lamentablemente, y en el caso de los ministros... Pilar, sería bueno tu pronunciamiento. ¿Tú de qué partido eres, perdona? Partido Socialista. ¿Qué opinas de la dictadura en Cuba? Porque una cosa es reprochar continuar, Venezuela por fines electorales continuar. y otra cosa es reprochar las dictaduras que hacen sufrir a muchas millones de personas. Mira, lo que quería cerrar, que en el caso de los ministros del Partido Comunista que están con Boric, ellos han sido coherentes con el discurso del presidente actualmente. Desde ahí yo creo que se han logrado cuadrar. Pero no el Partido Comunista. El Partido Comunista no, está regido por una política entonces internacional. ¿Uno le puede creer, digamos, Ya con Pepe condena alguno. ¿No le incomoda ir en el mismo pacto? En el caso del presidente, son las declaraciones del presidente del Partido Comunista que está regido por este... Por eso les digo, una golondrina. Si les sirviera políticamente irían con los nazis, si no les molesta. La democracia no tenemos molesta. ningún problema en condenar todas las dictaduras, cualquiera de ellas sea, ya sea Nicaragua, Cuba o Venezuela. Y en eso hemos tenido una línea permanente porque la democracia se defiende siempre. Ari, y póngame lo que dijo Carolina Toá el fin de semana. Ahí está. Carolina Toá dice, no es la misma situación, señala la ministra Toá al referirse al contexto político entre Cuba y Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda con Cuba? De hecho, Michelle Bachelet también corría. 65 años de dictadura. ¿Recuerdan a Michelle Bachelet corriendo a los brazos de Castro? Carolina dijo que Cuba había una dictadura. Efectivamente comenzó a hacer distinciones. Es que no se trata de las mismas situaciones. Dijo que no era, Cuba vive no una era una situación democracia. sanitaria. Dijo que no era una democracia. Que básicamente lo que nos permiten concluir es que lamentablemente las bases Además, de la izquierda chilena no son democráticas. La crisis política y social de Cuba se destruyó era la máscara, preocupante. ¿Cómo? Dijo que la crisis social y política de Cuba era preocupante. No, sí, claro, porque a la luz de una dictadura obviamente hay crisis política. Cuba. ¿Por qué le hace como el quite, no? ¿Qué cosa? Es como la crisis. Es que la crisis social y política. No, las instituciones están debilitadas. Pero nada de lo que las instituciones democráticas están en estoy de acuerdo contigo, pero al final el punto es el siguiente. Como dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si ustedes les dan respaldo y le dan espaldas políticas. Si ese es el tema, ustedes les dan potencia política a quienes respaldan entonces a estas tiranías y lo hacen en la medida en que lo suben a la mesa del Congreso, en la medida que apoyan a sus candidatos a concejales, a sus candidatos a alcaldes, a sus candidatos a diputados. Tú no puedes abstraerte. ¿Cuál es el candidato? No te puedes oficialismo? ¿Por qué ¿Cuál es el candidato al oficialismo? No te puedes abstraer de tus socios. A ver, en materia política, sí es. Dime con quién andas y te diré quién eres. Día jueves se termina la semana. Mañana tenemos resumen con invitado especial. Emanuel Danan, muchachos. Viene así, pero de verdad es un lujo la entrevista. Muchas gracias por esta semana, muchas gracias por venir hoy todos a Sin Filtro. Muchas gracias a mi equipo de producción, Pasita, Coquito, arriba a todos los muchachos. Nos vemos el lunes. Recuerden que la misa parte puntualmente a las 8. Que estén bien, chao.